Hermanos, muy buenos días. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a tener nuestro culto. Y bien, mis amados hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios en familia nuevamente. Y para esto vamos a prepararnos en actitud de oración mientras escuchamos el preludio musical. Después de haber escuchado el preludio musical, entremos a la presencia de Dios con el llamamiento a la adoración en el libro de los Salmos 118 del 1 al 4. Salmos 118 del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a tener la oración de ofrecimiento del culto a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, tu iglesia príncipe de paz, las familias que la integran, en sus respectivos hogares, te ofrecen sacrificio de alabanza, de adoración. Hemos venido cada uno de nosotros a invocar tu santo nombre. Y en este momento, Señor, te ofrecemos todo nuestro ser. Recíbelo, Padre. No estamos en tu casa de oración como solemos hacerlo, pero tú, Señor, escuchas y ves todo lo que tu pueblo hace. Te alabamos porque has engrandecido tu nombre sobre nosotros y tu misericordia, de la misma manera tu fidelidad, es para siempre, para con cada uno de nosotros. En esta hora te lo ofrecemos en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a entonar el himno número 65, Cantaré a mi Señor. Número 65.
Vamos a tener la oración de confesión de pecados, mis amados hermanos, y para ello vamos a leer el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, y leeremos el versículo 19. La palabra de Dios dice así: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Inclinen sus rostros y vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque nos permites hoy en familia acercarnos delante de ti. Estamos convencidos de que tus ojos están atentos en nuestra vida, en nuestro corazón. Están atentos tus ojos en cada lugar donde las familias están reunidas, implorando misericordia, pidiendo tu perdón, porque nosotros, Señor, como humanos, desde el día en que Adán y Eva pecaron, el ser humano caído en pecado está vestido de iniquidad. Y esto, Señor, nos hace alejar de ti. Por eso, Señor, no podemos ver tu rostro, porque siempre este manto que nos cubre ha entenebrecido el corazón, los ojos, el entendimiento, para que no veamos verdaderamente a ti y a tu santa voluntad. En esta hora, mi Dios bendito, perdona nuestros pecados. Somos seres humanos rodeados de iniquidad, como dice tu palabra en el libro del profeta Isaías, que desde la planta de nuestro pie hasta la coronilla de nuestra cabeza no hay cosas sanas. Hay una descripción de corrupción en nosotros. Y aunque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, aunque hemos sido salvos, sin embargo, hay una lucha constante en nuestro interior. Y nosotros, Padre, lo hemos experimentado de que esto es verdad. Deseamos buscar tu rostro, pero nuestra carne muchas veces nos lleva a hacer otra cosa, a buscar otras cosas donde entretener el cuerpo, el corazón y aún el espíritu. En este momento te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo lo que concierne a ello. En esta hora, Padre, creemos en tu perdón y lo recibimos porque trae refrigerio a nuestras vidas. Y creemos, Padre, que tú nos has perdonado en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a entonar el himno Quiero de Cristo más saber, número 362. Más
Pasamos ahora al momento de fraternidad. Reciban un cordial saludo de un servidor a cada uno de ustedes que se encuentran en casita. Pues la palabra del Señor nos hace recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 16. En el versículo 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y aquí da una serie de saludos. De igual manera, amados hermanos, en el amor de Cristo, les envío un caluroso saludo a cada uno de ustedes, cada familia, incluso si hay algún amigo, algún familiar que esté presente con ustedes, pasando un tiempo de comunión con el Señor, reciba un fraternal saludo y una calurosa bienvenida para escuchar lo que nosotros hacemos como Iglesia de Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, aunque estamos aislados físicamente, pero estamos unidos en un mismo sentir, y que el Espíritu Santo nos une y pone en nosotros el mismo deseo de glorificar al Señor en vuestros corazones, como lo dice la Escritura. Así que sean todos bienvenidos a la presencia de Dios, a este culto familiar, a este mismo orden de culto que nos mantiene unidos como iglesia en este precioso día. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener la oración de intercesión, mis amados hermanos. Inclinen sus rostros ahí donde están y vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos hoy con confianza, con la seguridad de que tú nos escuchas, puesto que creemos en tus promesas y tus promesas se cumplen porque tus palabras son fieles y verdaderas. Y nuestra fe se basa en que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y en este momento, Señor bendito, escucha la oración que hacemos delante de ti. Oramos en este momento con nuestra hermana Noemí de la Cruz. Ella pide en estos momentos oración por cada uno de sus hijos que se encuentran en Campeche. Allá en ese estado de nuestro país, lejos de nuestra hermana, te pedimos que tú guardes a cada uno de ellos, que los protejas de todo peligro, de toda enfermedad. Y también, Señor, nuestra hermana pone en tus manos las personas que están sufriendo por el COVID-19, que tú seas con esas personas que están viviendo esta enfermedad, situación de apuro, de angustia, de aflicción, de preocupación. Te pedimos, Padre, que te manifiestes en la vida de estas personas, también por los médicos, por los enfermeros, enfermeras y todo el personal que trabaja o que trabajan en todos los hospitales donde están atendiendo esta contingencia. Te pedimos, oh Dios del cielo, que cubras con tu preciosa presencia a cada uno de los médicos, de todo el personal administrativo, que puedan hacer sus tareas y que haya, Señor, disposición para atender a cada uno de estos enfermos. En este momento, Padre bendito, también nuestra hermana Alejandra García pone en tus manos todas las personas que han despedido de sus trabajos por esta misma contingencia. Son muchas que no contaban con antigüedad,
o solo trabajaban medio tiempo, y por los que sí están trabajando y corren riesgo en su lugar de trabajo. Tú, Señor, sé con estas personas. Provee, Padre bendito, de alimentos, de todos los cuidados que ellos necesitan también. Que no se queden desprotegidos, y si se quedan sin trabajo, sin ninguna protección médica, tú, Señor, eres el médico por excelencia, que da esa cobertura total. Ningún mal les llegará a ellos. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres un Dios soberano que controlas todas las cosas. Y todas las cosas suceden porque lo permites. Y sabemos que esto pronto pasará. Y también en esta hora, Señor, nuestra hermana Azucena pone en tus manos una petición más, pero primero nos hace recordar lo que tu palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas palabras que dijo el apóstol San Pablo, las hacemos nuestra también. Todo lo podemos en Jesucristo. Él es el único que nos fortalece. Padre Celestial, en esta hora pedimos que tú protejas a los que están en el trabajo todavía, que siguen trabajando, y que también, Señor, te muestres con estas personas que están en contacto, con las personas que están enfermas. También que ellos, Señor, sean guardados por ti, pero también que nosotros quedemos libres de todo contagio, y que esta enfermedad no alcance a los que están guardando responsablemente distancia de las demás personas para no contraer esta enfermedad. Guárdanos, oh Padre Celestial. Estamos en tus manos y esperaremos siempre en ti. Y también nuestra hermana pide por la vida espiritual de ella, de su familia, como de cada uno de nosotros, que no decaiga la fe, la esperanza y el amor, que cada vez más nos fortalezcamos. Este virus que ha ocasionado muertes en muchos lugares del mundo, tú lo has permitido, y es parte de los juicios temporales que tú mandas al hombre para que dejen de pensar en sí mismos y volteen hacia los cielos, porque el corazón del hombre se ha puesto por el centro de su ser, y que tú, Señor, no tienes lugar en sus corazones, y por eso actúan de una u otra manera, con una moral corrompida, haciendo cosas que a ti te desagradan. Pero a nosotros, Señor, fortalécenos. Cada día de la prueba, cada día que viene a nosotros las cosas que amenazan nuestra vida, nuestra salud, nosotros confiamos en ti. Guárdanos, Padre Celestial, a todos. Nuestra hermana Leticia García también pide por salud. Sé con ella en sus dolencias. Sé también con su esposo. Guárdalo, Padre. Protégelo, Señor. Y también nuestra hermana pide por sus hijos que viven en los Estados Unidos, puesto que en sus ciudades ya está la presencia de este virus. Bendito Padre, tú guardarás a los hijos de nuestra hermana, y ellos verán tu gran poder que les protege, que los guarda. Y te agradecemos, Padre, porque
Tú escuchas nuestras oraciones y lo vemos cada día. También en esta hora nuestra hermana Laura pide, Señor, por nuestro pastor y su familia, que tú también los guardes y les bendigas grandemente. Por la iglesia, por nuestros hermanos en Cristo, que este tiempo que estamos pasando, también toda persona doble rodilla y que clamemos a un Dios todopoderoso que sabe socorrer al que acude en oración. Nuestra hermana Alma de Rivera también en esta hora pone en tus manos la vida de los médicos, las enfermeras. En la Iglesia Príncipe de Paz hay hermanos que son médicos, enfermeras. Guárdalos, oh Dios bendito. Que no vayan también a enfermarse, sino que puedan servir a la sociedad con un corazón dispuesto. Ahí glorificarán tu nombre en medio de esta situación. Nos unimos también en oración con nuestro hermano Arturo Zárate, pues él, Señor, nos comparte su petición de algo que anteriormente traía en su corazón, sus metas, sus propósitos, y tú le has permitido, Señor, obtener. Ahora le ha llegado, Señor, esa base de terapia intensiva a la ciudad de Reynosa, donde nuestro hermano estará yendo y viniendo a esta ciudad. Que tú guardes a nuestro hermano en su viaje, que tú lo guardes a él, pero también guardes a su familia que se queda, a nuestra hermana Abby y a su niña también. Pero también, Señor, pedimos que tú puedas tocar los corazones de las personas o de las autoridades de los hospitales de allá de aquella ciudad o de esta ciudad, para que haya un cambio, para que nuestro hermano pueda regresar aquí a Matamoros y él pueda estar juntamente con su familia y con hermanos en Cristo que puedan estar cerca. Te agradecemos, Padre Celestial, porque tú nos guardas en completa paz. Te agradecemos, Padre, porque tú eres nuestro único protector, nuestro castillo, nuestra sombra. Tú eres nuestra mano derecha. En ti confiamos y en ti esperamos, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a prepararnos, hermanos, tomando nuestras Biblias y vamos a tener las lecturas bíblicas. El del Antiguo Testamento se encuentra en Proverbios 21:1, que la letra dice: así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Nuevamente vamos a tomar nuestros himnarios para entonar el himno Alabad al Gran Rey número 63. Soberano, el buen Salvador, dignísimo
Amados hermanos, quiero que se imaginen ustedes mismos en una situación similar que pasó con Faraón y los israelitas. Imagínese usted mismo que ha estado trabajando para alguien durante toda su vida. Su jefe ha sido extremadamente cruel, el salario solo le alcanza para sobrevivir, se siente pisoteado y oprimido, pues prácticamente no es más que un esclavo. De repente es eximido de esa insoportable situación, libre para empezar una nueva vida. Solo hay un problema, y es que no tiene medios económicos, no puede hacer un viaje, sus recursos no le permiten empezar de nuevo en otra parte, beneficiarse de esta increíble oportunidad. Entonces, usted se dirige al rey, bueno, más que nada a su jefe, y le pide dinero para el viaje y para empezar de nuevo. Por sorprendente que parezca, la cantidad que le entrega es tan grande que él queda pobre. Esto parece un engaño y suena como un cuento infantil, con un final feliz, de esos que nunca ocurren en la vida real, solo que este sí sucedió, no exactamente con los detalles que he usado, pero sí en principio. Esta historia ocurrió en realidad y está registrada para nosotros en la Biblia. En el libro de Éxodo, los israelitas eran el pueblo cruelmente oprimido, forzado a hacer ladrillos sin paja. De repente Dios interviene en sus vidas y el faraón dice, salgan. Pero ellos no tenían recursos para hacer el viaje y empezar de nuevo, ya que eran prácticamente indigentes. Dios había previsto este problema y tenía planeado superarlo. Por lo tanto, le dijo a Moisés en Éxodo 3, 21 y 22, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y lo que Dios prometió en realidad sucedió. Éxodo 12, 35 y 36 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro, y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Los egipcios procedieron en forma totalmente opuesta al comportamiento humano normal. Voluntaria y libremente dieron cuanto pidieron a los que hasta ahora habían sido sus esclavos, tanto que dice que los israelitas saquearon a los egipcios. El significado usual de saquear es robar, coger o tomar por la fuerza, aunque en realidad los egipcios se saquearon a sí mismos. Lo hicieron porque Dios había dado gracia en sus corazones hacia los israelitas. La pregunta es, ¿cómo lo hizo Dios? No sabemos. Solo conocemos lo que el texto nos dice. Es obvio que los egipcios actuaron libre y voluntariamente, pero lo hicieron, pues el texto dice, dio gracia al pueblo, es decir, a los israelitas, delante de los egipcios. De alguna forma misteriosa, Dios se movió en sus corazones para que ellos, por libre elección, hicieran exactamente lo que Él había planeado. Dios intervino soberanamente en los corazones, deseos y voluntades para cumplir su propósito con los israelitas. Todos encontramos que nosotros y nuestro futuro están aparentemente en las manos de otras personas. Sus decisiones o acciones determinan si logramos una buena o mala calificación en la escuela, si somos ascendidos o despedidos en el trabajo, si nuestras carreras tienen éxito o fracaso. No estoy pasando por alto nuestra responsabilidad. Si logramos una buena o mala calificación, o si somos ascendidos o despedidos, si nuestras carreras tienen éxito o fracaso, ¿sí? Pero todos sabemos que aun cuando, por decirlo así, hemos hecho lo mejor, todavía dependemos de la aprobación o rechazo de ese profesor, jefe u oficial. Desde un punto de vista humano, estamos frecuentemente en manos de otras personas y sus decisiones o acciones. Algunas veces aquellas decisiones son benévolas y acertadas, otras son perjudiciales o descuidadas, pero de cualquier forma nos afectan y por lo general de forma significativa. Cuando debemos responder, cuando nos encontramos aparentemente en manos de otra persona o cuando necesitamos una decisión o acción favorable por parte de ella, la pregunta es ¿cómo debemos responder? Otra pregunta es, ¿podemos confiar en que Dios tiene el poder para obrar en su corazón y llevar a cabo su plan para con nosotros? Imagínese que alguien puede hacernos daño, arruinar nuestra reputación o poner en peligro nuestra carrera. ¿Podemos confiar en que Dios interviene en el corazón de esa persona
para que no lleve a cabo su malvada intención? De acuerdo con la Biblia, la respuesta en ambos casos es sí. Podemos confiar en Él, quien interviene con soberanía en el corazón de las personas para que tomen decisiones y ejecuten acciones que cumplan su propósito en nuestras vidas. Dios lo hace de tal manera que ellas deciden y ejecutan los planes de Él por su propia voluntad y elección. Descubro que esa temeraria afirmación acerca de la soberanía de Dios me coloca en una trampa teológica. Muchas personas están preparadas para poner la soberanía de Dios por encima de circunstancias naturales e impersonales, como por ejemplo una falla mecánica de un avión. Después de todo, la naturaleza no tiene voluntad propia y Dios es libre de obrar a través de sus leyes físicas como Él quiera, pero negamos su soberanía sobre las determinaciones y acciones de las personas. Esta consideración acerca de la soberanía de Dios les parece a muchos que destruye la libre voluntad del hombre, convirtiéndolo apenas en un títere en el escenario de Dios. Los cristianos han discutido y debatido este aspecto a través de las épocas. No me ilusiono pensando que voy a agregar un nuevo conocimiento o idea a este asunto, pero tampoco lo podemos ignorar. El tema acerca de la influencia controladora de otras personas sobre nuestras vidas es muy interesante como para omitirlo en un libro que hable de la confianza en Dios. Si Dios no es soberano en las decisiones y acciones de otras personas cuando nos afectan, entonces hay una mayor área de nuestras vidas donde no podemos confiar en Él, como por ejemplo cuando somos abandonados para valernos por nosotros mismos. Por lo tanto, mis hermanos, dejemos de lado por un momento el problema teológico y examinemos las Escrituras. ¿Nos dan ellas alguna garantía para creer que en efecto Dios interviene soberanamente en la mente de las personas con el fin de que decidan o actúen en cierta forma y así poder cumplir su plan trazado para con nosotros? La pregunta también es, ¿permite Dios que las personas tomen decisiones que nos favorecen y las frena para tomar aquellas que nos podrían hacer daño? Sí. Hay un pasaje bíblico en Apocalipsis 17:17. Escucha con atención, te voy a leer el texto, dice la palabra de Dios. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y de dar su reino a la bestia hasta que se cumplan sus palabras o las palabras de Dios. Quizá la afirmación bíblica más clara de que Dios influye soberanamente en las decisiones del pueblo se encuentra en Proverbios 21:1, que comenzamos leyendo al principio. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Un expositor sobre proverbios de nombre Charles Bridges, él dice lo siguiente, que Dios establece la verdad general sobre los corazones de toda la gente y es enseñada por la más fuerte ilustración, su incontrolable dominio sobre la más absoluta de las voluntades, el corazón del rey. En nuestra época, pues hay reyes todavía, escuchamos que hay reinas también, hay gobiernos. Y dice este mismo expositor, ellos son solo figuras decorativas. Puede ser difícil para nosotros apreciar toda la fuerza de la que él estaba hablando, al decir que el corazón del rey era la más absoluta de todas las voluntades. Pero en la época de Salomón, el rey era el monarca absoluto y no había un cuerpo legislativo aparte para hacer leyes que no le convinieran o una corte suprema que lo restringiera. La palabra del rey era ley, su autoridad sobre su reino era incondicional y sin límites. Dios aún controla el corazón del rey y la voluntad terca del más poderoso monarca sobre la tierra es dirigida por él, tan fácilmente como el granjero encausa la corriente del agua en sus canales de irrigación. El argumento entonces es del mayor al menor. Si Dios controla el corazón del rey, también lo hace con el de cualquier otro. Todos nos debemos mover ante su influencia soberana. Ya lo hemos visto, demostrado en el proceder de los egipcios hacia los israelitas. También lo vemos en el relato de Ciro, rey de Persia. Cuando emitió un decreto para permitir que los judíos volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo en Esdras 1:1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. El texto dice claramente que el rey Ciro emitió un decreto porque Dios movió su corazón. Humanamente hablando, el destino del pueblo de Dios estaba en las manos del más poderoso monarca de esa época. Pero en verdad estaba completamente en las manos de Dios, quien tenía el poder de controlar soberanamente las decisiones de aquel rey. Dios hablando a través del profeta Isaías, nos muestra claramente su obra en el corazón de Ciro. Por amor de mi siervo Job y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Isaías 45, 4 al 5. Y digo esto con más fuerza: yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. No es necesario que una persona reconozca el control soberano de Dios en su corazón o incluso que acepte su existencia, pues ni los egipcios ni Ciro pretendían obedecer la voluntad revelada de Dios. Ellos solamente obraron como su corazón les dictó, puesto que estaban dirigidos por Dios. Al ver a Ciro y la respuesta de los judíos a su decreto, observamos otro ejemplo del control de Dios en los corazones de la gente. En Esdras 1:5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ciro pudo emitir un decreto, pero todavía se necesitaba una respuesta de los judíos. Algunos de ellos debían tomar la decisión de dejar las comodidades de sus alrededores, ya que habían estado allí 70 años, casi 2 generaciones, para emprender el arduo y peligroso viaje de regreso a Jerusalén y comenzar la prolongada y difícil tarea de reconstruir el templo. La pregunta, hermano, es: ¿cómo se aseguró Dios que sucediera? Él se movió en los corazones de algunas personas, a quienes años más tarde vemos regocijándose porque Dios había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, dice Esdras 6:22. Este fue un monarca posterior al rey Darío. Por lo tanto, Dios movió el corazón de 2 gobernantes, uno para iniciar el proyecto y otro para continuarlo, a tiempo que dirigió los corazones de algunos de los judíos para que respondieran. Dios motiva a los individuos para que cumplan su propósito. Otro ejemplo de la influencia de Dios en el corazón de las personas lo vemos en el jefe de los eunucos. Cuando Daniel resolvió no contaminarse con la comida de la mesa del rey, alimento espiritualmente contaminado por haber sido ofrecido primero a los ídolos y por ser de animales que los judíos no debían comer. Daniel entonces pidió permiso al jefe. Daniel pidió permiso al jefe para no contaminarse. Y la escritura luego dice en Daniel 1:9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. La petición de Daniel para el jefe era muy difícil, tanto que la primera preocupación fue por su propia vida, si aceptaba, como lo señala el versículo 10. Sin embargo, se la concedió y lo hizo porque Dios primeramente había movido su corazón para mostrar aprecio y simpatía hacia Daniel, y porque su corazón en realidad estaba en manos de él, quien lo dirigió según su voluntad. Un ejemplo final de la escritura será suficiente para mostrar que Dios controla soberanamente las vidas de los cristianos y de los que no lo son. Pablo dijo de su colaborador Tito, pero en 2 Corintios 8, 16 al 17 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues él la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Pablo atribuye las acciones de Tito tanto a Dios, quien puso en su corazón interés por los corintios, como a él mismo, quien también actuó con entusiasmo y por su propia iniciativa, libremente, pero bajo el misterioso y soberano impulso de Dios. Hemos visto que Dios puede y se mueve en los corazones de la gente para que se muestre favorable hacia nosotros, cuando esto sirve para llevar a cabo sus propósitos. Pero hay otra importante dimensión de su soberanía en los corazones, y es que cuando es necesario, les impide tomar decisiones y realizar acciones que los lastimarían. Un incidente en la vida de Abraham ilustra lo anterior.
Por temor a perder la vida, Abraham mintió acerca de su esposa Sara diciendo que era hermana, y como resultado, Abimelech se iba a casar con ella. Dios, sin embargo, lo impidió y le dijo en Génesis 26, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Dios no refrenó a Abimelech física o circunstancialmente, sino a través de su mente. Por alguna razón que de seguro Abimelech no comprendió, no consumó una relación física con Sara. Dios intervino con soberanía y protegió la pureza moral y física de Sara, quien fue la madre del hijo prometido de Abraham. Dios, mis amados hermanos, intervino con soberanía y protegió la pureza moral física de Sara, como acabo de mencionar, quien fue la madre del hijo prometido de Abraham. Dios pudo haber intervenido circunstancialmente para preservar la pureza de ella, pero prefirió hacerlo en la mente de Abimelech de una forma que solo él conoce y lo refrenó a través de su voluntad. La pregunta es, ¿sabía Abimelech que Dios lo estaba deteniendo? No, la escritura solo dice que él no se había llegado a ella. Él decidió por su propia voluntad no llegarse a Sara, pero su elección estaba bajo el control soberano de Dios. Este hecho es aún más sorprendente si consideramos que por su incredulidad y pecado Abraham había puesto a Sara en esta difícil situación. Dios en realidad no excusó el pecado de Abraham, pero no por eso dejó de intervenir en la mente de Abimelech para evitar sus graves consecuencias. En otra ocasión, el nieto de Abraham, Jacob, partió con su familia de Siquem a Betel. Dos de los hijos de Jacob acababan de cometer un horrendo acto contra el pueblo y se esperaba que buscaran venganza. Génesis 35:5 dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Terror o miedo es un estado de la mente, con frecuencia inducido por algunas circunstancias externas. En este caso, no parece haber alguna circunstancia externa que motivara semejante terror, pues la verdad era exactamente lo opuesto. Y efectivamente, en versículos anteriores a Génesis 35:5, Jacob había dicho, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Génesis 34:30. No había razón para que los cananitas no arremetieran contra Jacob y su familia para vengar el crimen de los hijos de éste, excepto que Dios los detuviera mediante el temor que racionalmente no se podía explicar. Tratando nuevamente acerca de los constructores del templo que vimos con anterioridad en el libro de Esdras, encontramos otro ejemplo de la mano restrictiva. Sí, la mano restrictiva de Dios. Antes de que el rey Darío emitiera su decreto ordenando que la reconstrucción del templo no se detuviera, sino que por el contrario fuera ayudada por el tributo, en Esdras 6 al 10. El gobernador y otros oficiales habían cuestionado la autoridad de los judíos para reedificar el templo. Ellos pudieron haber suspendido la obra de la casa de Dios hasta recibir la orden del rey, pero no lo hicieron. ¿Por qué? La escritura dice en Esdras 5:5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Una de las más fuertes ilustraciones sobre la restricción de Dios a las personas se da en Éxodo 34, 23 y 24, que dice, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojé a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Dios mandó aquí a todos los hombres a suspender sus actividades normales 3 veces al año para que se presentaran ante Él. Para nosotros entender el significado de esta orden tendríamos que verlo como si hoy en día nuestra nación interrumpiera simultáneamente el comercio, todas sus actividades educativas y lo más crucial de todo, su personal militar para reunir 3 veces al año en una gigantesca asamblea a toda esa gente. Fácilmente podemos ver qué tan vulnerable e indefenso quedaría nuestro país ante poderes hostiles durante esos 3 periodos del año. Eso fue lo que Dios le ordenó hacer a Israel, pero junto con el mandato también le prometió que nadie codiciaría su tierra durante las épocas en que estuvieran totalmente indefensos. Y no solo ninguna otra nación los atacaría, sino que no desearían hacerlo. Codicia
¿Qué es el perverso deseo de poseer algo que le pertenece a otro? Es una de las emociones más profundamente arraigadas en el corazón humano. El apóstol Pablo, que como fariseo podía hablar de su perfecta observancia de la ley de Dios, Filipenses 3:6, finalmente es expuesto como un pecador por el mandamiento. No codiciarás, dice Romanos 7, 8. Él se podía abstener de robar, pero no de codiciar. Dios dijo que ninguna otra nación codiciaría la tierra de los israelitas, aún durante el tiempo en que estarían vulnerables e indefensos. Dios puede frenar no solo las acciones de las personas, sino también sus más profundos y arraigados deseos. Ninguna parte del ser humano es impenetrable para el soberano, pero misterioso control de Dios. He usado varias ilustraciones de las Escrituras para afirmar que Dios se mueve en el corazón de la gente, ya sea en forma positiva para hacer que cumplan su voluntad o negativa para impedir que hagan lo que es contrario a esta. Con mucha frecuencia, sin embargo, tendemos a leer estos relatos como simples historias bíblicas sin relacionarlos con nuestras vidas o situaciones. Pero como ya hemos visto, Pablo dijo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Los relatos que nos muestran a Dios moviendo a los egipcios para proveer a los israelitas y deteniendo las naciones vecinas para impedir que los invadieran, están escritos para enseñarnos y fortalecernos al saber que Él ejerce su soberanía para nuestro bien. Ahora, mis amados hermanos, nos preguntamos, ¿el presidente de nuestra república actúa bajo el control soberano de Dios? Reflexiona y responde tú. Ahora nos podemos preguntar y hacernos la siguiente interrogante: ¿permite Dios el mal? Por supuesto, Dios no siempre detiene las acciones malvadas y peligrosas de otros hacia su pueblo. Podemos verlo en la narración de la reconstrucción del templo. Hubo un periodo de 10 años aproximadamente, cuando el proyecto se detuvo debido a la oposición de los enemigos de los judíos. Puedes comprobarlo en Esdras 4:6-24. No sabemos por qué Dios permitió a los enemigos de su pueblo tener éxito en una ocasión y en otra los refrenó. Es suficiente saber que Dios puede detener los actos peligrosos de otros hacia nosotros cuando es su voluntad soberana. Dios, en su infinita sabiduría y amor, desea que al final el bien supere el mal. El tradicional y tan frecuentemente citado relato de José ilustra muy bien esta verdad. Cuando los hermanos de José decidieron venderlo como esclavo, Dios no los detuvo, y tampoco a la esposa de Potifar cuando lo acusó injusta y maliciosamente. Pero Dios en su tiempo cambió estas circunstancias, pues estaba dirigiendo los actos malvados de las personas exactamente como lo había planeado para lograr su propósito a través de José, que al final pudo reflexionar sobre los difíciles eventos y dijo a sus hermanos en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que, mis amados hermanos, es Dios quien está obrando sobre todo esto. Quiero compartir un breve comentario del biblista Alexander Carson. Dice: de la historia de José podemos ver que la misma circunstancia puede venir del hombre, desde un punto de vista, y de Dios, desde otro punto de vista, y lo que el hombre puede hacer pecaminosamente para lastimar al pueblo de Dios. Él puede obrar a través de ellos por el bien de sus hijos. La acción del hombre, aunque sea desde otro punto de vista, es el trabajo de Dios. Fin de la cita. Según la Biblia, mis amados hermanos, como veremos a continuación, algunas veces Dios obra en los corazones de algunos para actuar con necedad. Por ejemplo, en pasajes como Deuteronomio 2:30, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y en Josué 11:20 leemos, y de nuevo: porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel.
para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Reconozco que en estos dos pasajes hay algunos aspectos difíciles de comprender, pero mi propósito no es de dar una explicación, sino presentar una vez más la consistente enseñanza de la Biblia con relación a que Dios puede y mueve los corazones y mentes de las personas para cumplir sus propósitos. También es muy claro en estas citas que Dios lo hace sin violar o restringir sus voluntades, y por el contrario, opera de forma misteriosa en ellas para lograr sus propósitos. No hay duda que Sehón y los reyes cananitas hicieron exactamente lo que las Escrituras dicen. Dios permitió que actuaran de acuerdo con su propósito. Él nunca pierde porque no puede encontrar quien lo ayude a realizar sus planes, y se mueven los corazones de los individuos, sean cristianos o no, para que actúen y por su propia voluntad lleven a cabo los planes de Él. La pregunta, mis hermanos, es: ¿necesita el aprecio de algún profesor para conseguir una buena recomendación para trabajar? Si ese trabajo es el plan de Dios para usted, Él puede y moverá el corazón de ese profesor para obtener el trabajo. Otra pregunta: ¿depende de su jefe u oficial para un ascenso? Dios se moverá en su corazón de una u otra forma, dependiendo del plan que Él tenga para usted. Dice el Salmo 75, 6 al 7, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Que lo asciendan o no está en manos de Dios, pues sus superiores son simplemente agentes para llevar a cabo el plan de Él. Ellos no son conscientes de estar cumpliendo su voluntad y nunca pretenderían hacerlo, a menos que sean cristianos que sinceramente estén buscando cumplirla. Pero eso no altera el resultado en su vida. Puede confiar en Él en todas las áreas de su vida cuando dependa de la aprobación o desaprobación de otra persona, en cuyo corazón se moverá para cumplir su propósito en usted. El problema de la soberanía de Dios. Anteriormente le pedí que dejara de lado el problema que surge por la afirmación de la soberanía de Dios sobre las personas, pero ahora lo analizaremos brevemente. Al hacerlo, será de gran ayuda recordar que los escritores bíblicos nunca parecieron estar conscientes del problema, excepto por una afirmación de Pablo en Romanos 9, 19 al 21, la cual parece crear más problemas para nosotros en lugar de resolverlos. Por lo tanto, aunque la Biblia afirma la soberanía de Dios y la libertad y deber moral de las personas, nunca pretende explicar su relación. Al examinar este asunto hay tres verdades que necesitamos considerar. La primera es que Dios es infinito, tanto en sus métodos como en su ser. Una mente finita simplemente no puede comprender a un ser infinito más allá de lo que a propósito nos sea revelado en las Sagradas Escrituras. Debido a esto, algunos aspectos con relación a Dios permanecerán siempre como un misterio para nosotros. Uno de estos misterios es el vínculo de la voluntad soberana de Dios con la libertad y responsabilidad moral del hombre. Basil Manley, uno de los fundadores de la Convención Bautista del Sur, cuando comentó sobre este difícil tema en uno de sus sermones, dijo: las Escrituras no se encargan de explicar los misterios, sino que los dejan quietos. Hay una diferencia entre dificultades y misterios. Las dificultades se pueden superar, pero los misterios no, sin una nueva revelación o con ayuda de un intelecto superior. Creo que uno de nuestros problemas al tratar de este tema es que pretendemos ver la interacción entre Dios y el hombre al mismo nivel de la interacción entre hombre y hombre. Pero en el Salmo 50, 21 Dios dice: ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Aunque el contexto de estas palabras es completamente diferente a nuestro tema, pero la afirmación es útil. Tendemos a creer que Dios es como nosotros y que puede actuar en la mente humana solo de la misma forma que ella lo puede hacer. Argumentamos, persuadimos y coaccionamos, pero no podemos someter la voluntad de una persona. Las Escrituras enseñan que Dios sí lo hace de tal forma que ella actúa libre y voluntariamente. Además, la soberanía en el aspecto humano sugiere fuerza y coacción, personas obrando en contra de su voluntad, como en la sujeción de los esclavos a sus amos. Pero las Escrituras nunca nos muestran la soberanía de Dios de esta manera. La segunda verdad que debemos reaccionar es que Dios nunca es autor del pecado. Aunque las pretensiones y acciones pecaminosas de las personas sirvan al propósito soberano de Dios,
Nunca debemos creer que Él ha inducido a alguien a pecar. Cuando alguno es tentado, no diga, dice Santiago 1, 13 al 14, no diga, repito hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, 13 al 14. Con frecuencia se afirma en las Escrituras que Dios utiliza dichas acciones de los hombres para cumplir sus propósitos. Y puedes buscar en tu Biblia y ver ejemplos en Génesis 50, 20, Hechos 4, 27 al 28 y Apocalipsis 17, 17, un texto que también he leído. Pero el hecho de que las intenciones y acciones pecaminosas sirvan para la finalidad soberana de Dios no quiere decir que Él es el autor del pecado, ni hace menos culpables a quienes lo cometen. Dios los juzga por todos los pecados que Él usa para llevar a cabo sus propósitos. Esta verdad se enseña en pasajes como en Isaías 10, 5 al 16. La tercera verdad para recordar es que la Biblia muestra con frecuencia a las personas como las que eligen su propia voluntad. En la Escritura no hay ningún indicio de que ellas sean títeres tontos movidos por cuerdas divinas. Además, las elecciones que las personas hacen son morales, es decir, los individuos son responsables ante Dios por las decisiones que toman. Las acciones de Judas, Herodes y Pilato, por ejemplo, fueron malévolas, aunque hayan sido ejecutadas bajo la indicación soberana de Dios. La venta de José como esclavo fue un acto malicioso y malvado de sus hermanos, aunque cumpliera el propósito soberano de Dios. La Biblia nos enseña la soberanía de Dios y las libres elecciones morales de los hombres con igual énfasis. Richard Fuller, el tercer presidente de la Convención Bautista del Sur, dijo: es imposible para nosotros rechazar estas grandes verdades, como también es imposible para nuestras mentes concebirlas. Pero así como no debemos malinterpretar la soberanía de Dios para convertirnos en simples títeres, tampoco debemos presionar, mis amados hermanos, la voluntad del hombre hasta el punto de pretender limitar la soberanía de Dios. Ahora, nuestra respuesta, hermanos, ¿cómo podemos responder al hecho de que Dios puede y en efecto se mueve en las mentes y corazones de las personas para ejercer su dominio? La primera respuesta debería ser la de la confianza. Nuestras carreras y destinos en general están en sus manos, no en la de los jefes, oficiales, profesores, entrenadores y todos los demás que, humanamente hablando, están en oposición de afectar en alguna forma nuestro futuro. Nadie, aparte de la soberana voluntad de Dios, le puede dañar o poner en peligro su porvenir. Además, Él puede y desea que reciba el aprecio de las personas que están en posición de hacerle bien. Usted puede confiarle su futuro a Él, a Dios. Por lo tanto, deberíamos buscar a Dios en oración en todas aquellas situaciones en que algún aspecto de nuestro futuro cae en manos de otra persona. Como Alexander Carson dijo: si necesitamos la protección de los hombres, pidámosla primero a Dios. Si permanecemos con Él, el poder del más poderoso y del más malvado debe servir para nuestro consuelo. Cuando la reina Esther debió presentarse ante el rey Artajerjes sin haber sido llamada, acto que normalmente resultaría en su ejecución, ella le solicitó a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos para ayunar y orar para que el rey le concediera su gracia. Esther no presumió conocer la voluntad de Dios, sino que dijo: si perezco, que perezca, en Esther 4:16. Pero ella en realidad sí sabía que Dios estaba controlando el corazón del rey. Obviamente, no siempre sabemos cómo va a responder Dios a nuestras oraciones o si se moverá en el corazón de otra persona, pero es suficiente saber que nuestro destino está en sus manos y no en la de otras personas. La confianza en la soberanía de Dios obrando en la vida de los otros también debería protegernos de resentimientos y amarguras, de tristezas cuando nos tratan injusta o maliciosamente. El rencor con frecuencia nos detiene, no tanto de las acciones de los demás, sino de sus efectos en nuestras vidas. Considere la siguiente escena en su vida. Usted acaba de ser injustamente despedido del trabajo por alguna razón que no tiene que ver con su desempeño. Después de un par de meses de búsqueda infructuosa, se encuentra en la fila de los desempleados. Y al hallarse en esta situación, medita sobre la injusticia cometida contra usted por su jefe. Está resentido y amargado. Ahora suponga que el día en que fue despedido injustamente, al salir se encontró con un hombre que está buscando a alguien con su habilidad y experiencia,
quien le ofrece un trabajo mejor y con el doble de salario. Pero surge un incidente adicional. Debe haber tenido la experiencia de ser despedido injustamente. Con gusto acepta el trabajo y lo disfruta mucho. ¿Se habría sentido amargado? No, seguro que pensaría algo así como: me siento contento de que el señor X me haya despedido, pues si no lo hubiera hecho, nunca habría conseguido este fabuloso trabajo. La consecuencia de ser despedido y no el hecho en sí es lo que determina que usted se llene de amargura. Ahora, algunas veces Dios permite que nos traten con injusticia, incluso que las acciones de otros afecten seriamente nuestras carreras y futuro. Esto desde un punto de vista humano, pero Dios nunca deja que las personas tomen decisiones acerca de nosotros, que desvíen el plan que tiene trazado para cada uno. Él es nuestro Dios, somos sus hijos, y Él se goza en nosotros, como dice Sofonías 3:17. La Escritura dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Podemos considerar esto como una verdad fundamental. Dios jamás permitirá ninguna acción en contra nuestra que no esté de acuerdo con su voluntad, la cual siempre es para bien. Entonces, ¿por qué sufrimos tanta desilusión cuando no alcanzamos de otra persona la gracia esperada? ¿Por qué luchamos con resentimiento y amargura cuando la decisión o acción de otro nos afecta desfavorablemente? ¿Acaso no es porque se frustran nuestros planes o nuestro orgullo ha sido herido? Una vez asistí a un seminario sobre los cristianos y el estrés, donde uno de los puntos principales del expositor fue que si queríamos vivir una vida menos tensionada, deberíamos aprender a vivir con una sola agenda, la de Dios. Él manifestaba que tendemos a vivir bajo dos planes, los nuestros y los de Dios, y que la tensión entre ellos es lo que nos agobia. Considero que su expresión, una sola agenda, se aplica acertadamente a nuestra discusión de confiar en Dios en el terreno de las decisiones de otros en nuestras vidas. Dios es soberano sobre las personas, moverá los corazones para que cumplan la voluntad de Él o las detendrá de hacer cualquier cosa contraria a ella. Pero es su voluntad, según su agenda para nuestras vidas, que cuidará y protegerá por anticipado. Él nos protegerá del coronavirus. Debemos aprender a vivir bajo su agenda, si vamos a confiar en Él. Mis amados hermanos, en esta hora quiero invitarles a escuchar unas últimas palabras. Antes, quiero invitarles, hermanos, a que necesitamos tener en cuenta la doctrina de la soberanía de Dios sobre las personas y no lo empleemos erradamente. Nunca debemos usar la doctrina como excusa para nuestras fallas como cristianos. Si no obtiene el ascenso que esperaba en su trabajo, o peor aún es despedido de su trabajo, o pierde un examen importante, primero necesita examinar su vida para ver si la razón está en su desempeño, o aunque Dios rescató a Abraham y a Sara de la insensatez del pecado de Abraham, no estaba obligado a hacerlo. Dios no ha prometido que obrará en los corazones de otras personas para encubrir nuestros errores. Segundo, no debemos permitir que la doctrina de la soberanía de Dios nos haga responder con pasividad ante las acciones de otros que nos afectan. Debemos seguir todos los pasos aceptables dentro de la voluntad de Dios para proteger y avanzar en nuestra situación. Digo dentro de la voluntad de Dios porque hay muchas otras razones para buscar su reino, por las cuales no deberíamos seguir estos pasos. Pero la doctrina de la soberanía de Dios nunca se debe usar para promover la pasividad. Por ejemplo, Dios nos dice: id y predicad el evangelio. Y nosotros sabemos quiénes son los salvos y a quienes Dios tiene predestinados para salvación. Y como ya están predestinados, al fin y al cabo vendrán a los pies de Cristo. Pero la voluntad de Dios es que tú y yo actuemos, que hagamos el trabajo. Tercero, una palabra más de precaución: nunca debemos emplear la doctrina de la soberanía de Dios para excusar acciones o decisiones pecaminosas que hieran a los demás. No debemos decir: bien, cometí un error, pero está bien porque Dios es soberano.
Dios sí es soberano en la vida de la otra persona y puede usar nuestras transgresiones para cumplir su voluntad, pero nos hará responsables por nuestras decisiones dañinas y acciones pecaminosas. Un pasaje de la Escritura, mis hermanos, que nos hará mantener la doctrina de la soberanía de Dios en su debida perspectiva es Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No sabemos cuál es la voluntad soberana de Dios, cómo obrará en el corazón de otra persona, sea favorable o desfavorablemente. Desde nuestro punto de vista, esto está en el reino de las cosas secretas que no nos son manifestadas. Sabemos que Él obrará, mis hermanos, para cumplir su propósito, que al final será para nuestro bien. Nuestro deber entonces es obedecer las cosas reveladas, es decir, la voluntad de Dios en la Escritura para cada aspecto de la vida. La Biblia nos enseña a ser prudentes, conscientes, responsables y a realizar nuestro trabajo y estudios lo mejor que podamos. Si encontramos que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, un superior o profesor nos trata desfavorablemente, debemos confiar en Dios para el resultado final. Algunas veces Él cambia la actitud de esa persona hacia nosotros. Otras puede hacer que se vuelva peor. En cualquiera de los casos, el corazón de la persona está en las manos de Dios, quien lo dirigirá de acuerdo con su propósito soberano para su gloria y para nuestro bien. Mis amados hermanos, esto ha sido la meditación o el mensaje de hoy, esperando que sea de edificación a sus vidas, y vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos visto que tú eres el que tienes en tus manos nuestra vida, nuestra historia. Nos diriges conforme a tus designios establecidos en la eternidad, y nosotros no somos conscientes de ello, sino hasta que inquirimos, hasta que nosotros escudriñamos tus santas escrituras. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Quédate en cada corazón, obrando, y que nuestros hermanos queden meditando y reflexionando en esta palabra compartida. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra a través de este medio. Que tú bendigas a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros himnarios y con alegría y con gozo vamos a entonar el himno Majestad 235, Majestad.
vamos a seguir glorificando a nuestro Dios por medio de las ofrendas. Y para ello vamos a leer 2 Corintios 9:7. Dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Deposite su ofrenda para la gloria del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos por habernos permitido tener nuestro culto de adoración a tu nombre. Y ahora que hemos terminado, despídenos, Señor, con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el amor de Dios el Padre y la dirección y comunión de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Agradecemos por tu dulce compañía, ahora y siempre. Amén.